El agua es un recurso indispensable para la vida, más de ser una necesidad, es un derecho de todo ciudadano, pero en Venezuela se ha convertido en un problema de salud pública. El agua de grifo sale amarillenta y sucia, la falta de inversión por parte del régimen chavista y también la contaminación. Estas serían las causas tanto de la escasez del vital líquido como de la transmisión de algunas enfermedades. La Comisión de Ambiente de la Asamblea Nacional va a citar a las autoridades para abordar la crisis de agua potable que enfrenta el país. La hidrológica de Venezuela, Hidroven, atribuye la responsabilidad al fenómeno del Niño. La ausencia de recursos dirigidos al sector ha hecho que en Venezuela resurjan enfermedades que estaban erradicadas desde hacía varias décadas, intoxicaciones, enfermedades intestinales y de la piel, entre otras. El tema del agua se ha convertido en un problema de salud pública, ya un tema de emergencia en materia de salud. Como todos sabemos, no es un tema de ausencia de recursos dirigidos al sector. Lo mismo ocurrió en el sector eléctrico, lo mismo está ocurriendo en el área de seguridad. Las cifras son abismales, enormes, pero no ha ocurrido una inversión, una mejora en nueva infraestructura, pero tampoco en mantenimiento. En la sociedad actual, tener acceso al agua potable es un bien básico y preciado. Debido a la escasez, los gobiernos deben estar preparados para garantizar ese servicio. Para los venezolanos, el régimen de Nicolás Maduro no cumple con la Constitución. El agua que llega a sus hogares está contaminada. Horrorosa, sucia, con mal olor. O sea, el agua que estamos usando es terrible. ¿Cómo hacen para tratar de no enfermarse? Bueno, pues la verdad, nada. Mira, en las condiciones que te digo que a veces hasta el olor feo. No solo lo que llegue, sino turbia, sino que a veces llega un olor feo. ¿Qué hacemos? Hacemos reposar en pipotes, digamos que a ver si se asienta, y de la parte más clara para cocinar no se usa, se compra de la potable y se usa para lavar lo posible en ropa, que es la más clarita, y lo demás se usa para el baño. Hoy tener acceso al agua potable en Venezuela es prácticamente un lujo que muy pocas familias pueden darse. La realidad en Venezuela hoy, en materia de servicio de agua como en el servicio de luz, es que el régimen que fustigó la actividad privada en todos los sectores de la economía ha terminado privatizando los servicios públicos. El que quiere agua tiene que pagar por ella, pagar camiones cisternas que representan más de un sueldo mínimo solo para tener a una familia. Venezuela presenta dos graves problemas en materia de agua. El primero es la disponibilidad, que se ha visto afectada por un plan de racionamiento que deja hasta 8 días sin el vital líquido a miles de ciudadanos. Y la calidad ha sido el problema más grave. Efectivamente no está garantizada la calidad de agua que le está llegando a la población venezolana. Ya en el pasado se ha hecho denuncias bastante graves sobre la calidad de esa agua que está llegando a los hogares, y hemos hecho nosotros investigaciones con algunas organizaciones privadas, ONGs en el país, que demuestran que hay altos niveles de hierro, altos niveles de cloro, altos niveles de materiales orgánicos que no son aptos, según los estándares internacionales, para el consumo humano de todas las casas venezolanas. Hay un caso problemático en el estado Guárico, donde se hizo la denuncia en la Asamblea Nacional de que hay una filtración de unas bombas de gasolina a unos pozos de agua que son surtidos a algunas ciudades en el estado Guárico, que también contaminan el agua y no garantizan la potabilidad. El presidente de la Comisión de Ambiente de la Asamblea Nacional considera que la corrupción y la falta de compromiso gubernamental es la causa de la contaminación que hoy predomina en los embalses venezolanos. Se debe a la ineficacia, la ineficiencia, a la falta de inversiones oportunas, y podía decir también muchas veces a la corrupción, en razón de que por este Parlamento han pasado innumerable cantidad de recursos financieros, presupuestarios, que tienen que ir a esas hidrológicas para acometer la infraestructura de las plantas potabilizadoras de agua, sustitución de tubería, es decir, para mejorar el servicio. Eso no ha ocurrido. Desde la Comisión de Ambiente de la Asamblea Nacional citarán a las autoridades de la Hidrológica de Venezuela, Hidroven, quienes atribuyen la crisis de agua potable al fenómeno del Niño y no a la incompetencia de esa organización. Los venezolanos esperan que el régimen de Nicolás Maduro apruebe los recursos para la construcción de nuevos embalses que garanticen el servicio de agua potable en este país suramericano. Es la información que manejamos desde Caracas para la mañana de NTN 24. Vamos inmediatamente a saludar en Caracas a Ilidio Abreu, él es diputado. Él ha presentado ante la Asamblea Nacional el acuerdo sobre la problemática del agua que se vive en Venezuela. Diputado, gracias por estar con nosotros aquí en la mañana de NTN 24. Buenos días, muchísimas gracias a usted por la oportunidad de hablar sobre los temas importantes de nuestro país.
Sí, según pues documentación que nos ha hecho llegar a nuestra redacción y veíamos el testimonio de muchas personas en Venezuela, esto se ha convertido en un problema de salud pública. ¿Por qué sucede esto en Venezuela? Bueno, lamentablemente en un país como Venezuela tienes que entender cuando tienes un gobierno que lamentablemente no invierte a futuro, que no tiene ningún tipo de prevención, que no tiene políticas de mantenimiento sostenido y progresivo absolutamente de nada. En el caso concreto estamos hablando de los embalses, de las represas y de los sistemas de captación de agua y por supuesto de las plantas de tratamiento y las plantas potabilizadoras, lo que ha traído una consecuencia de un verdadero desastre en nuestro país. Estados como Zulia, Falcón, Carabobo, Nueva Esparta, Lara y la región capital, Caracas, tienen problemas de escasez muy grave, inclusive en el caso del centro del país, problemas de contaminación muy importantes que evidentemente está repercutiendo en la salud de los venezolanos, de los carabobeños, cuando se multiplican en las consultas de la red hospitalaria, tanto pública como privada, las consultas por infecciones de piel, las consultas por problemas de oftalmología, sobre todo conjuntivitis infecciosas y los cuadros gastrointestinales, por supuesto, a la orden del día. ¿Qué consecuencias ha traído esto a la población? ¿Se habla ya de enfermedades por culpa de la mala calidad del agua? Sí, bueno, como te decía, fíjate, hay realmente una situación bien crítica, bien difícil, cuando pasan algunos hogares 15 días, un mes, hasta 3 meses sin recibir el vital líquido y otros pues lo reciben de forma contaminada con aluminio, con bacterias, con plomo. Ha traído algunos compromisos desde el punto de vista de salud de la gente y hay que ver no solamente la contaminación, sino cuando hablas de escasez y una escasez tan drástica como esta, en qué condiciones de higiene están preparando los alimentos las madres venezolanas a su familia, los teteros a sus hijos, cuál es la condición de higiene que tiene la persona de forma individual, sus hogares, los centros clínicos, hospitalarios, públicos, privados, la industria, el comercio. Realmente un caos que ha afectado absolutamente la vida del día a día de todos los venezolanos. Diputado, ¿quiénes deben responder por la insalubridad con el agua potable? Bueno, mira, nosotros en el acuerdo logramos interpelar a la presidenta de Hidroven, que es la Hidrológica Nacional, de Hidrolago, Hidrocentro y 9 hidrológicas más, y lamentablemente ellos solamente entregan la responsabilidad a los 3 años de sequía y al fenómeno del Niño, pero la verdad es que hemos visto que tanto la hidrológica como el gobierno nacional poco o nada han hecho por darle mantenimiento a algunas plantas de tratamiento, en el caso concreto el estado Carabobo, donde la planta de tratamiento La Mariposa está en precarias condiciones, prácticamente sin funcionar desde hace ya varios meses, y que entonces las aguas servidas no son tratadas, van al río Paito, del río Paito a el embalse Pao Cachinche y luego para ir a la planta potabilizadora Alejo Zuluaga, que también está en precarias condiciones, y evidentemente entonces el agua llega contaminada al hogar de los carabobeños y de los venezolanos cuando hablamos del centro del país. ¿Quiénes son los responsables? Bueno, quienes evidentemente deben darle el mantenimiento a estas plantas y que no en el tiempo no lo han hecho, donde tenemos por supuesto en primer lugar a las diferentes hidrológicas, al ministro del Poder Popular para el Ecosocialismo y el Agua y a la misma presidencia de la República. Ahora en Venezuela esto no nos extraña porque no es solamente con el tema del agua, es que absolutamente nuestro día a día está rodeado de impericia, de desidia, de irresponsabilidad, de un gobierno que no se ha ocupado de prever hacia el futuro una población que en los últimos 15 años ha crecido en casi 7 millones de habitantes y que en los 40 años anteriores de este gobierno se construyeran 83 embalses y en este solamente apenas 2 embalses, uno para generar electricidad y otro para llevar agua a la población, ya te dice mucho de qué tipo de gobierno es el que tenemos y que lamentablemente pues es la población quien está pagando las consecuencias. Estamos a la espera de que la comisión mixta de la Asamblea Nacional, tanto la Administración y Servicios como la comisión
de Ambiente y Cambios Climáticos y Recursos Naturales presente el informe definitivo en la Asamblea a fin, por supuesto, de exigir al Gobierno Nacional los correctivos necesarios. Vale decir que en el acuerdo que aprobamos hicimos un exhorto al ministro del Poder Popular para la Salud para que tome las medidas preventivas necesarias ante lo que sin duda puede ser un grave problema de salud pública y que debo señalar que lamentablemente hasta ahora no hemos visto respuesta en esa dirección y por supuesto el exhorto al Gobierno Nacional a trabajar de forma mancomunada con las diferentes regiones, los gobiernos regionales, los gobiernos municipales para solventar la situación. Lamentablemente hasta hoy no hemos visto respuesta, esperamos, como te dije, que presente el informe definitivo a la comisión para entonces transitar las vías necesarias para exigirle al gobierno que cumpla con la población de Venezuela. ¿Y qué tipo de sanción deberían recibir los responsables y qué va a hacer la Asamblea para que se obligue a mejorar precisamente la calidad del agua? Bueno, fíjate, nosotros en primera instancia hemos pedido la ayuda al Colegio de Ingenieros y a las diferentes universidades autónomas del país, de manera de que cuando vayamos a hacer las pruebas físico-químicas a estas aguas, los diferentes análisis, no solamente lo hagan las hidrológicas, sino que también lo hagan las universidades, lo hagan los colegios de ingenieros, a manera de cotejar ambos resultados y por supuesto de resultar contaminada y de demostrarse la desidia y la irresponsabilidad en cuanto al mantenimiento de las plantas de tratamiento y de las plantas potabilizadoras, nosotros podemos fácilmente dar un voto de censura o de moción de censura que trae como consecuencia inclusive la destitución del ministro. Esperamos no llegar a esa situación, esperamos que el gobierno entienda y empiece a dar respuestas concretas que no pueden ser precisamente, que se me escapó decirte, una dotación de apenas unos 10 camiones cisternas en un par de municipios de la costa de Carabobo para llevar agua a las comunidades, sino que tiene que ser algo mucho más profundo, que tiene que ver con el mantenimiento sistemático y progresivo de toda la red acuífera del país, de las plantas de tratamiento, la necesidad de instalar plantas desalinizadoras en las costas de nuestra Venezuela para resolver el problema de la falta de líquido y un plan masivo de reforestación de las microcuencas que son afluentes de los diferentes sistemas de captación de agua en el país. Solo así, por supuesto, podemos empezar a resolver este problema tan grave. Espero no llegar a las sanciones, pero en caso de ser necesario, por supuesto que esta Asamblea tomará la decisión en función de garantizar el bienestar del pueblo venezolano. Ilirio Abreu, diputado de la Asamblea Nacional de Venezuela, ha estado con nosotros aquí en la mañana de NTN 24. Un buen día para usted, diputado. Muchas gracias a ustedes por permitirnos que el mundo conozca los problemas que suceden acá en nuestra Venezuela.